Sí, queremos saludar a todo nuestro público televidente y a todos nuestros amigos que nos sintonizan lunes tras lunes aquí en este programa Palabra a Tiempo. Hoy es un día muy especial que nos da, ¿verdad? Como siempre digo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos un tema muy importante para toda nuestra ciudadanía, toda nuestra población, específicamente la que nos siguen aquí en el canal 74 y también aquellos que nos siguen pues en las diferentes redes sociales. Hoy vamos a estar hablando con un buen amigo nuestro. Él es el director de Radio Eternidad y también actualmente es miembro de lo que es Acción Cristiana, o como le conocemos, el grupo Acción Cristiana. Y sin más preámbulo, queremos pues presentar a nuestro invitado estelar de esta hora, nuestro amigo Julián Musa. Julián, hermano, un placer. Gracias Iván, gracias por la invitación y saludos, ¿verdad?, a todos aquellos que están ahí mirando este programa, y que deseamos que lo que aquí se hable pues sea de mucha edificación para cada uno edificación y orientación para cada uno de ellos. Qué bueno. Tú sabes, Julián, que hoy tenemos el tema, ¿verdad?, el aborto, visto desde una perspectiva bíblica, social y legal. Sí. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar a nuestro tema que tenemos para este momento, me gustaría que tú nos hables un poco acerca de Acción Cristiana. ¿Qué hace Acción Cristiana? ¿Cuál es tu rol, tu papel ahí en esta institución? Grupo Acción Cristiana es un movimiento cívico que tiene como finalidad presentar defensa de la cosmovisión cristiana en nuestra sociedad. Hoy día vivimos en un mundo, y nuestro país no escapa de eso, donde muchas ideas tienen como finalidad sacar y atentar contra esos valores que le han dado la zapata ideológica, la zapata moral a países como el nuestro, y nos referimos al cristianismo. O sea, son ideas que han venido de otras naciones, que han afectado otras naciones y que quieren afectarnos a nosotros. Entonces, el Grupo Acción Cristiana es un movimiento formado por cristianos y también personas no necesariamente cristianas que son allegados a nosotros o que se han interesado por la lucha que el Grupo Acción Cristiana hace, y que también tienen ese mismo sentir de presentar defensa frente a todo lo que estamos viendo, esas ideas y esas acciones. Y en eso básicamente consiste el trabajo de nosotros, un trabajo activo en cuanto a lo que es la defensa de los principios y valores cristianos, de la cosmovisión cristiana en nuestra sociedad. Muy interesante. ¿Y de qué forma, Julián, ustedes hacen ese trabajo, esa defensa? Ustedes van al Congreso, por ejemplo, cuando se está aprobando alguna ley, hacen algunas revueltas sociales. ¿De qué forma? ¿De una forma pacífica? ¿De qué manera ustedes pues? Sí, Grupo Acción Cristiana, nosotros a través de la orientación, es un medio que nosotros utilizamos, hemos hecho actividades, hemos apoyado actividades que han tenido el fin. Por ejemplo, recientemente, el año pasado y en este año, hicimos actividades con personas que están en nuestro mundo hablando en contra de la ideología de género. Nos referimos al señor César Vidal. Tuvimos unos eventos donde César Vidal pues estuvo conversando con diputados del país, con personas que están vinculados a los que son los poderes del Estado, y estuvo orientando sobre el tema peligroso de la ideología de género, que este tema del aborto que vamos a abordar hoy no está lejos de esto de la ideología de género. También tuvimos una actividad muy recientemente con los escritores del libro negro de la Nueva Izquierda, Nicolás Márquez y Agustín Laje, donde estuvimos orientando. Nosotros no hacemos revuelta con violencia. Nosotros sí hemos participado de marchas que se han hecho, que hemos considerado que son oportunas, donde nosotros también hemos apoyado y hemos pronunciado el desacuerdo que tenemos hacia ciertas leyes que están rondando y que quieren imponernos una agenda peligrosa para la nación. Entonces, de diferentes formas
así lo hemos hecho. Uno de los roles en los cuales me vinculo es en esto de ir a medios de comunicación y hablar y orientar sobre estos temas, porque también esa es una de las áreas por donde nos movemos, de ir a los medios, presentar defensa. Hay un gran equipo en Grupo Acción Cristiana, presidido por el señor José Antonio Flaquer, quienes estamos pues en esta defensa de los valores cristianos. Es muy importante que personas puedan sumarse a causas como la de Grupo Acción Cristiana, porque nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores están bajo ataque. Muy interesante, Julián. Gracias por esta explicación que nos da acerca del Grupo Acción Cristiana. Como tú dices, sobre todo partiendo de que nosotros estamos, lamentablemente nuestra sociedad está siendo bombardeada por muchos antivalores. Y específicamente, Julián, por eso es que en esta noche nosotros hemos pues elegido este tema acerca del aborto, sobre todo porque el tema del aborto es un tema que está muy en la palestra pública. Bueno, de hecho hay un proyecto de modificación al Código Penal que está depositado en el Congreso y que en varias ocasiones pues este proyecto pues ha perimido el producto de este tema que es el aborto. Y esta noche pues queremos quizás hablar de una manera más profunda acerca del tema. Y como nosotros pues lo hemos dividido, vamos a quizás enfocarlo primeramente acerca de qué dice la Biblia acerca del tema del aborto como tal. Y por eso nos gustaría que tú pues quizás nos digas con exactitud qué dice la Biblia acerca de este tema tan interesante que es el tema del aborto. Sí, es importante que nosotros podamos ponerle una zapata al tema, y definitivamente para que eso pueda ser efectivo tenemos que hablar de qué dice Dios de este tema. Y Dios nos dice por medio de su palabra claramente que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Cuando hay concepción hay vida humana. Cuando hay concepción no hay un producto, como le llaman las feministas radicales, o un grupo de células que se han unido. En la concepción hay una vida, y eso lo vemos por ejemplo en el Salmo 139:16, que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí el salmista, hablando en un lenguaje poético, deja ver algo bien claro, y es que lo que está ahí en el vientre de la madre es una persona. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque uno de los ataques actuales al tema del aborto y los proabortistas lo que quieren dejar dicho es que ahí no hay una persona. Julián, ¿a qué tú le llamas que eso es una persona? Cuando hablamos que es una persona, estamos diciendo que es un ser humano. Primero, es un ser humano, porque no puede ser, para que haya persona tiene que ser humano. Ningún animal puede ser persona. Y cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de un ser que tiene todo el potencial para pensar, para, digamos, poder interpretar su mundo. Claro, en ese estado como está, no lo va a hacer, pero en sí mismo tiene todo el potencial para poder interpretar su mundo, para ser un ente pensante, para ser un ente racional, para ser un ente que pueda interactuar con su medio e interpretar con el medio. Y eso se hace evidente cuando el bebé nace. Luego de que el bebé nace, pues empieza todo un proceso en el ser humano donde vemos que esas capacidades se van desarrollando. Bueno, por eso quizás de hecho cuando aún antes del bebé nacer, cuando el bebé está en el vientre, tú le hablas al bebé y el bebé reacciona. Exactamente. Porque tiene sentido, ¿verdad? El bebé tiene emociones, él siente, como tú dices, es un ser humano. Y si es un ser humano, es una persona. Exactamente. O sea, no puede haber personas sin ser humano. Pero quise destacar esa parte ahí, porque ese es uno de los ataques actuales, de que, ok, no es persona, o sea, porque no te puede decir me duele, no te puede decir, no se puede quejar, no te puede entender, pero evidentemente no lo puede hacer porque estamos hablando de que es el inicio de la vida. Sí. Entonces, pero hay un texto, Iván y amigos que están ahí, que es más literal todavía, en este aspecto, de que el bebé de que eso que está ahí no es un producto ni un grupo de células que se unieron. Cuando vemos, por ejemplo, en Lucas 1:41,
aquí dice la palabra, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. La palabra bebé que aparece aquí viene del griego brefos, que quiere decir niño, niñez, criatura. O sea, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego común y por eso las palabras le podemos buscar más riquezas cuando vamos al original. Entonces vemos ahí, en un lenguaje más literal, que es un bebé, pero no se queda ahí. Cuando vamos y miramos el Salmo 139:13, dice la palabra, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué está diciendo esto? Que Dios es el dueño y dador y el autor de la vida humana. La vida humana es dada por Dios. Dios sí, en su creación y conforme a su diseño, ha establecido que sea por medio de la unión de un hombre y una mujer. Pero como es parte de su diseño, Dios es que está detrás de todo lo que ocurre para la concepción de una criatura. Entonces, ¿qué implica, Julián, el hecho de que la vida humana, como tú mencionas, es dada por Dios? ¿Qué implica esto con respecto al tema del aborto? Pero lo que pasa es que si ya establecimos claramente que a la luz de la palabra, Dios dice que es una vida, si vemos que lo que está ahí, porque eso yo lo he repetido un poco, porque es que ese es uno de los ataques principales, si ya estamos claros a la luz de las Escrituras de que es un ser humano, la Biblia te dice, y eso lo podemos ver en Éxodo 20:13, la Biblia te dice no matarás. Entonces, no matarás a un ser humano, o sea, es pecado, o sea, el aborto a la luz de las Escrituras es un crimen contra una persona. Entonces, vámonos, aunque yo sé que el aspecto que vamos a tocar hoy es jurídico, bíblico y social, pero hay un tip que no puedo dejar vinculado a la medicina, y es que las ciencias biológicas como la embriología, la genética, la biología celular, confirman la verdad de que la vida del ser humano empieza desde la concepción. O sea, eso que Dios quien es el dador de la ciencia, que le ha dado la ciencia al hombre, la ciencia lo que ha hecho es confirmar hoy por hoy lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Dios, para cerrar esa parte y quizás ya pasar a los otros aspectos de lo que vamos a estar tratando, la vida es dada por Dios. Desde la concepción es un ser humano, desde la concepción es una persona. Las ciencias biológicas, las ciencias médicas confirman esa realidad. Por ende, cuando se elimina a un bebé del vientre de una madre, se está cometiendo un crimen ante los ojos de Dios, número uno, que para nosotros es lo más importante, y número dos, se está cometiendo un crimen porque las mismas ciencias biológicas reconocen que ahí hay vida. Y es muy interesante, Julián, lo que tú mencionas, porque tú partes, como tú decías ahorita, tú partes de una zapata, de una base, que sí, es lo que Dios dice. Exacto. Y dentro de eso que tú mencionas acerca de Dios, tú dices que Dios es el creador de ese ser humano que se está formando en ese vientre. Y por tal razón, como Dios es el creador de ese ser humano que se forma en el vientre, entonces la única persona que tiene toda la facultad y todo el derecho de poder hacer uso de esa vida sería su creador, ¿verdad? Exacto. Que por eso es plantear esa plataforma, esa base de Dios es el que pone ahí en ese vientre ese ser que se está formando. Pero Julián, quizás una pregunta ahí mismo en ese tema, porque no quisiera pasar quizás a la otra sección que tenemos del aborto, de quizás ir a ese punto de la Biblia. ¿En algún momento la Biblia narra alguna historia en donde se haya realizado abortos o donde haya una matanza así de bebés, ya sea acabados de nacer, quizás para que podamos tener un poco más de contexto de lo que tú nos estás diciendo? Bueno, y si tenemos esos casos, ¿fue algo aprobado por Dios? O sea, se hace ver claramente, basado en estos textos que te di y otros que pudiéramos hablar, más ver cómo se establecieron leyes para regular ese maltrato y ese daño a las mujeres
donde se hablaba de que si asesinaban al bebé tenía que haber una retribución a la mujer, vemos claramente de que a la luz de las Escrituras, lo que está en el vientre de una mujer es considerado un ser humano. O sea, Dios bajo esa lupa, ¿verdad?, de la Biblia, bajo la luz de la Biblia, podemos decir que Dios es un Dios pro vida. Claro, bajo ninguna circunstancia Dios va a estar de acuerdo con que se produzca un aborto. Totalmente. Incluso vemos que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, destacó el valor de la niñez. Jesucristo dignificó a los niños. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano consideraba a los niños como así, o sea, no le tenía valor a los niños. Y Jesús, dentro de sus enseñanzas, en un momento, tomó un niño y lo puso en el medio y le dijo a sus discípulos que para entrar al reino de Dios había que ser como ellos. Y en un momento, hubo una ocasión que le estaban trayendo niños a Jesús para que Él lo bendijera, y de repente los discípulos adoptaron el mismo estilo de la cultura romana. ¿Y qué le dijeron? Como la cultura romana menospreciaba a los niños, no querían dejarlo. Y el Señor dijo, no, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Alguien diría, quizás, sí, pero tú estás hablando de los niños. Bueno, pues yo te diría lo siguiente. ¿Qué diferencia hay de un bebé que esté, o sea, es evidente que hay diferencia, pero a nivel de vida, ¿qué diferencia hay de uno que está en el vientre y uno que está afuera a nivel de vida? Quizás el espacio donde se encuentra. Entonces, yo sé que aquellos que están ahí, que nos están mirando, que tienen bebés pequeños, nunca atentarían contra la vida de esos niños. Porque él es un niño porque está afuera, y porque está adentro no. Pero ese niño que está afuera estaba adentro, y entonces, vamos a lógica. Claro. Si o sea, es un niño como quiera. Entonces, bíblicamente hablando, y vuelvo y repito, el debate aquí con el tema del aborto es porque se quiere descalificar la verdad de que ese es un ser humano. Ahí es donde está el ataque principal. Entonces, Dios, que es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay, de todo lo que tú ves que te rodea, es el mismo creador de la vida del ser humano. Y Él en su palabra revelada en la Biblia, pues nos ha dejado ver que la vida comienza desde la concepción. Y como te mencionaba ahorita, lo confirma la ciencia. Claro, y muy interesante eso que tú mencionas, Julián, que lo que la Biblia establece acerca del aborto, y sobre todo acerca de la vida, es algo que es comprobable, ¿verdad?, a través de la ciencia. Porque muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que la Biblia es un libro que se ha escrito por hombres, ¿verdad? Y no hay quizás muchos elementos para poder confirmar su veracidad. Pero como tú acabas de mencionar, Julián, la Biblia lo resalta desde muchos años, hace muchos años, ¿verdad?, atrás. Y la ciencia entonces viene y corrobora esto que la Biblia ya hace muchos años atrás pues menciona, acerca de que la vida comienza en la concepción. Exactamente. Y no es que comienza cuando tú tienes 3, 4, 5 meses, o que la mujer tiene 3, 4, 5 meses de gestación, sí, sino que inmediatamente se une ese esperma, ¿verdad?, con ese óvulo, pues entonces ahí inmediatamente se da esa vida. Sí, inmediatamente, y te voy a decir algo, y un dato también científico, médico. Desde la concepción, ya cuando se efectúa la concepción, no hay ninguna carga genética extra que tiene ese ser humano esa vida que acaba de empezar. O sea, toda la carga genética que nosotros tenemos viene desde el momento exacto de la concepción. Lo que pasa es que nosotros lo que empezamos a partir de ahí y que no se detiene hasta el día de nuestra muerte es un proceso de desarrollo donde nosotros empezamos así que no nos podíamos ni ver y vamos evolucionando desde la perspectiva del desarrollo de nuestro cuerpo. Y por eso es que llegamos hasta la ancianidad. O sea, esa vida empezó ahí. Y lo que empieza es un proceso de desarrollo. Y que nos va llevando por etapas. O sea, que la concepción no es más que una de las etapas del ser humano. La vida intrainterina,
después empieza la vida de bebé, la vida de niño, la vida de adolescente, la vida de adulto, la vida de anciano. Exacto. Y morimos. O sea, tú tocas, Julián, un tema muy interesante que creo que da apertura para nosotros ir a la segunda sección de este tema del aborto, que es la parte legal. Sí. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tú dices que inmediatamente se da la concepción, la unión entre ese esperma y ese óvulo, ahí entonces se da toda esa carga genética sobre ese embrión que se va a estar ahí formando. Exactamente. En la escuela de Derecho se habla mucho, siempre se resalta un caso, sobre todo con el tema del vientre de alquiler. Esa mujer, es verdad, que se ponen su vientre para que se pueda inyectar ahí y pueda crecer este bebé, pero que no es de ella, sino que es de una pareja de esposos que por X razones quizás no pudo tener hijos, y entonces esta persona pone aquí ese vientre en alquiler. Y de hecho se han ido a tribunales para demandar de quién es ese hijo, porque exacto, se supone que ese hijo debería de ser de quien lo tiene en el vientre. Sí, pero hay jurisprudencia, ¿verdad?, que establecen de que ese hijo no es de esa persona que lo tiene en el vientre, sino que los padres biológicos, quienes son los padres biológicos de ese niño, a quien ese niño pertenece, es a ese papá y a esa mamá que se unieron su óvulo y su espermatozoide para que ese niño pudiese formarse. Y por eso han habido muchísimas críticas con respecto a este tema, porque ahí se habla inclusive de comercializar con la vida humana. Sí, y por eso hay personas cristianas y no cristianas que están en contra y otros a favor acerca de este tema. Y quizás si nosotros vemos, Julián, antes de irnos a nuestra primera pausa, si nosotros vemos este tema del aborto desde una perspectiva legal, en República Dominicana, de hecho, el aborto está legalmente prohibido. Entonces, ¿qué tú puedes quizás decir, Julián, tú como conocedor del tema del aborto y sobre todo aquí como miembro de Acción Cristiana, que como tú acabas de mencionar, es una institución que se encarga de defender esos principios, esos valores cristianos, defender a la sociedad de esos ataques, de ese postmodernismo que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este proyecto de ley que está actualmente siendo debatido con respecto a sacar del Código Penal el tema del aborto? Mira, en nuestro país se hace urgente que nosotros podamos tener un código que pueda dar respuesta a el tipo de criminalidad que se está dando hoy día. Nuestro código, nosotros somos partidarios y lo hemos expresado, de que debe de ser renovado. El código debe de ser renovado. Ahora bien, los grupos proabortistas y feministas radicales y demás, pues han tenido secuestrado prácticamente el que el código sea renovado solamente por el tema del aborto. Cabe resaltar que no es el único tema que aborda el código. Claro. Porque estamos hablando de un código penal, o sea, todo lo que tiene que ver con criminalidad. Todas las normativas. Pero es que, señores, el código, yo tengo aquí, y vamos a buscar esta información, porque es bueno hablar con base, ¿verdad que sí? El código, como está ahora, protege, como tú dices, es cónsono con la Constitución, en su artículo 37, donde habla de que la vida inicia desde la concepción, o sea, dentro de lo que es la Constitución, que son las leyes más importantes, porque son las leyes destinadas a dirigir el Estado y dirigir la sociedad, pues vemos que protege al bebé desde la concepción. Y el artículo como está, cuando nosotros lo miramos, en el artículo 110 del Código Procesal Penal, dice algo que todos, o sea, que se ha querido malinterpretar, y por eso es que esto no ha pasado. Dice así: el Código Penal. El Código Penal, artículo 110. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados no es punible. Repito, no es punible
Y sigue diciendo, no es punible si se agotan todos los medios científicos disponibles para salvar las dos vidas hasta donde sea posible. ¿Cuál es la posición de nosotros? La posición de nosotros es que vida tiene que ser protegida. Nosotros no estamos en contra de la protección de la mujer. De hecho, si hoy día la sociedad dominicana y las sociedades en Occidente valoran a la mujer, no fue gracias a los movimientos seculares, ni los movimientos de izquierda, ni los movimientos marxistas. Fue gracias al cristianismo. El cristianismo fue que dignificó a la mujer. A la mujer fue dignificada por el cristianismo y por ende nosotros sí somos pro defensa de la vida de la mujer. Ahora bien, aquí está diciendo algo muy claramente. Lo que nosotros andamos buscando es que haya una responsabilidad. Si evidentemente se agotan todos los recursos, porque eso no sería aborto. Claro. Porque es que aborto, una cosa es aborto y otra cosa es desembarazar. Nosotros tenemos un programa que aprovecho para hablarlo aquí, que es en Radio Eternidad, que se llama Acción Cristiana en la Radio. Le mandaremos la factura de donde hemos, en nuestra emisora Radio Eternidad, donde hemos hablado de este tema. Y lo que quiero dejarte dicho es que eso no sería aborto, eso sería un desembarazo, desembarazar a la mujer, porque evidentemente no se pueden salvar las dos vidas y hay que salvar a la mujer porque se agotaron todos los recursos posibles. Claro. Julián, vamos a hacer una pausa en este momento, porque yo creo que está muy interesante lo que tú has traído con respecto al Código Penal, porque muchos movimientos feministas dicen que la mujer se ve desprotegida cuando ella cuando su vida corre peligro, y entonces dice que el médico no puede hacer absolutamente nada. Pero es bajo lo que tú estás diciendo, eso entonces es una falsa. Claro que entonces, sí. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar un poquito más acerca de este tema del aborto, visto desde enfocado, ¿verdad?, desde una perspectiva bíblica, que ya Julián, pues de manera magistral, pues nos estuvo hablando de esto, y ahora estamos hablando del aborto desde una perspectiva legal. Así que no se muevan de su asiento. En breves momentos pues regresamos con todos ustedes. Bien, continuamos hablando con nuestro hermano y amigo Julián Musa acerca del tema del aborto, específicamente, como hemos ya mencionado, el tema que lo estamos enfocando desde una perspectiva bíblica, jurídica o legal, ¿verdad?, y social. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, ¿verdad?, que el tema se torna bien importante cuando nosotros lo traemos desde el punto de vista bíblico y lo traemos a este contexto pues legal. Nuestro invitado especial, Julián, hacía una observación con respecto a lo que establece nuestro Código Penal en su artículo 317 con respecto al aborto. Y él decía que el Código Penal bajo ninguna circunstancia prohíbe, no el aborto, porque el aborto está penalizado en nuestro Código Penal, ¿verdad?, en nuestra normativa penal, pero sí le faculta al médico a hacer todo lo posible para él preservar la vida de ambas personas, tanto la vida de la madre como la vida del bebé, porque al final lo que se busca, lo que el Código Penal busca con esto, y como decía Julián también cuando mencionaba el artículo 37 de la Constitución, lo que busca es preservar ambas vidas. Así que, Julián, sería importante que tú pues quizás nos continúe, ¿verdad?, hablando acerca de qué es lo que realmente establece este Código Penal cuando habla de que el médico puede hacer todo, hacer la debida diligencia, ¿verdad?, como se está ahora de moda, para preservar ambas vidas. Sí, o sea, eso queda muy claro. Lo que pasa es que ahí no es... El tema del aborto se ha constituido en un tema más emocional, porque para nada, o sea, lo que la gente debe entender es que las llamadas 3 causales son simplemente un pretexto para lo que se anda buscando realmente. Lo que se anda buscando es el aborto libre. Eso es lo que se anda buscando, lo que hay en otros países, lo que ha hecho que la tasa de natalidad
en países de Europa hoy día haya descendido de una manera alarmante, lo que ha hecho que millones y millones de bebés no nazcan producto de toda esta situación. Eso es una gran mentira, el tema. Primero, decir que el aborto es un derecho de la mujer. Eso es falso totalmente, porque eso no es un pulmón o un hígado. O sea, es un ser totalmente diferente de ella. Y matar nunca ha sido un derecho. Y no matar nunca es un derecho. Ha sido un crimen, ¿verdad? Exacto, ni siquiera forma parte de lo que le dio origen a la medicina moderna. Entonces, eso por un lado. Lo otro es, como está, protege a la mujer, pero también protege al bebé. Ahí es donde está el punto. O sea, protege las dos vidas. Ninguna vida es mayor que otra. Vida es vida y debe de ser protegida igual. Y el código, como está ahora mismo, según las modificaciones, las últimas observaciones que se hicieron, aunque eso está parado totalmente, sí, claro. y por eso el código no sale, sí efectivamente lo que se anda buscando es responsabilidad médica. Eso es lo que se anda buscando. Claro. Es responsabilidad médica, de que el médico realmente agote todos sus recursos para tratar de salvar las dos vidas. Y evidentemente, si hay un momento que se le pone el juego pesado y tienen que salvar una, pues evidentemente va a salvar a la mujer. Y eso aquí se ha hecho eso. Claro. O sea, eso no es nuevo en el país. Pero es que yo vuelvo y te repito, detrás de eso hay algo peor. Y por eso es que está esta lucha. Bueno, y tú dices que hay algo peor. Y si nosotros quizás nos remontamos a Irlanda, en estos días Irlanda pues hizo un referéndum para modificar la constitución. Sabes que Irlanda hace un tiempo tenía establecido lo que era el aborto terapéutico, pero producto de esas manifestaciones feministas y esas personas que están a favor del aborto, pues hicieron un referéndum para poder permitir que en la constitución se estableciera, se aprobara, permitiera el aborto bajo todas las circunstancias, o sea, un aborto generalizado. Y eso es lo que se busca. Eso está plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2015-2030 de las Naciones Unidas. O sea, lo que pasa es que aquí nos quieren persuadir, porque dentro de lo que son las complicaciones sociales de este tema, la parte social que también tiene que ver con esto que estamos hablando aquí, hay un deseo de persuadir a la población y engañarla para que acepte esto como que es algo de protección a la mujer, cuando a lo que menos protege en un sentido es a la mujer, porque hay un tema que no se habla, que yo no lo quiero dejar pasar antes que se acabe. En toda esta discusión del tema del aborto no se habla del estrés del síndrome posaborto, sí, que es un derivado del síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático no es más que eso vino producto donde se vio y se estudió esta situación, fue después de la guerra de Vietnam, donde los soldados venían y entraban en una crisis emocional, psicológica, terrible, hasta tal punto que hubo suicidio, hubo asesinato, hubo una depresión terrible, y está comprobado que los abortos producen el síndrome post-aborto, que es similar, es un derivado del síndrome estrés postraumático, y el daño emocional es impresionante que sufren las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, por diseño de Dios, fue creada para ser madre. Entonces, esa parte emocional la tiene muy viva. Es que eso es de ella, porque nosotros somos diseño. Todos estos movimientos marxistas que están detrás de todo esto, ateos, que no creen en Dios, quieren vender como que el ser humano es un animal cualquiera que no tiene emociones. Entonces, tomar esa idea y abrazarla es un peligro, porque nosotros somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos una conciencia puesta por Dios que nos acusa o nos aplaude con las cosas que hacemos. Entonces, hoy día la cantidad de mujeres destruidas, metidas en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución, producto del aborto, es la otra cara de la moneda que esos grupos no quieren presentar. Julián, ¿y cuáles son esas tres causales que quieren pues establecer o que quieren se promueve para que se apruebe el aborto? Sí, las tres causales son la llave. Eso, ¿y por qué lo decimos tajantemente? Porque es que hay precedentes. O sea, entonces la llave es abrir la puerta para que por ahí... Para el aborto libre, porque es que
aquí no estamos inventando, o sea, ya hay una cantidad de naciones que han sucumbido y han caído en este error. O sea, porque esto es una agenda planificada. Incluso todos esos proyectos de ley que aparecen por ahí, ni siquiera son los diputados de aquí que lo hacen. Y yo estoy casi seguro... Interesante lo que tú dices. No, porque es que es un copy-paste. Sí. Y yo estoy casi seguro, no lo puedo afirmar, pero estos grupos tienen mucho dinero. Yo estoy casi seguro de que la cantidad de dinero que se mueve para que esta gente aprueben eso es increíble. Sí. Entonces, lo de las tres causales son el llamado aborto terapéutico, que tiene que ver cuando la madre está en peligro, que de hecho la palabra aborto terapéutico está mal formulado. Es una desconstrucción del lenguaje, porque terapia es, el embarazo no es una enfermedad, sí. Terapia se vincula a enfermedad, el embarazo es algo normal de las mujeres. Claro. Entonces, el mal llamado aborto terapéutico, también cuando cuando el bebé viene con deformación que son incompatibles con la vida, que con eso hay una subjetividad increíble con eso, y también cuando las mujeres, pues el embarazo es producto de una violación. Esas son las llamadas tres causales, pero hoy por hoy están comprobados, número uno, que ha sido la llave para llevar lo que es número dos, que es el aborto libre, que es el causante de la mayoría, pudiéramos decir, de más del 90% de los abortos que se hacen. ¿Por qué? Porque esos países al final terminan cediendo al aborto libre, porque aborto terapéutico en esos países, cuando se aprueba, ya, por ejemplo, afecta a la mujer, ya entran en aspectos emocionales. Sí. O sea, ya ella no lo quiere tener, sí. Porque es muy jovencita, sí. Ya eso es terapéutico. Entonces, sí. O sea, ya es terapéutico. Es una irresponsabilidad, porque no quiere tenerlo, porque, ay, esto es una carga para mi vida. Ah, mira, le está haciendo daño a su psicólogo, a su mente. Por ahí entran muchas cosas. O sea, es totalmente sí, claro, claro. Tú mencionabas algo, Julián, ahorita, cuando hablaba acerca de esos, diríamos, ¿verdad?, esos factores o esas personas que inciden producto de la capacidad económica que tienen. Yo no sé si tú recuerdas un caso que se dio en Estados Unidos, creo que en el 1973, el caso de Roe y Wade, sí. ¿Verdad? Que fue el caso que abrió la puerta para que en Estados Unidos hoy el aborto esté aprobado en todos los estados de Estados Unidos. Sí, claro. Y al final, esta joven, Roe, ella misma dice que ella fue movida por estas dos abogadas, que fueron también, estas dos abogadas de hecho inclusive fueron usadas por esos elementos o esos factores de la sociedad de recursos. Por ejemplo, resalta el artículo que contempla todo este caso de esta sentencia muy famosa, que una de las instituciones que aportó recursos para que estas abogadas dieran curso a esta demanda fue la misma institución de Playboy. O sea que siempre detrás de todas estas situaciones malsanas, como tú acabas de mencionar, Julián, que lo que vienen es a afectar el desarrollo social y sobre todo a afectar ese diseño que tú mencionas, que ha sido un diseño establecido, ese diseño original de Dios, lo que vienen es a afectar y a contrarrestar lo que Dios pues ha determinado. Y también, corroborando con lo que tú dices, a nivel de lo que es el dinero que se mueve, en el 2015 salieron unos videos de la institución más abortiva del mundo, que es Planned Parenthood. Sí. En 2015 salió unas personas pues con cámara oculta, grabaron y expusieron al mundo lo que se esconde detrás de todo esto, donde se veía una de las doctoras encargada con un cargo importante dentro de esta institución hablando de la venta de órganos de los bebés. Eso se hizo público. ¿Por qué? Porque detrás del aborto hay toda una empresa multimillonaria. Hay muchos médicos que no tienen esa ética de la profesión, que a ellos les encantaría que aquí se aprobara eso. Sí, claro. Porque eso es un negocio millonario. Un negocio.
multimillonario. Y Planned Parenthood, que es aliada de la institución, ha tenido alianzas con la institución que se llama Profamilia de aquí, que también nosotros como Grupo Acción Cristiana hemos denunciado de que tal institución lamentablemente, quizás su filosofía pudiera ser muy bonita, pero nada que ver con la realidad. Nada de pro, ¿verdad? No es para nada pro familia, porque es promotora de lo que se conoce como los derechos sexuales y reproductivos, que no es más que un cambio del lenguaje para promover las relaciones homosexuales y para promover el aborto libre. Entonces, es en países donde hoy día está legalizado el aborto y no es penado, hay clínicas que dependiendo el mes que tenga la embarazada, te cuesta más. También hay especiales. Sí, y también hay un dinero que se puede, hay un mercado fuertísimo con los anticonceptivos, hay un mercado fuertísimo con los fármacos, o sea, es toda una empresa. Es un entramado ahí comercial muy fuerte. Hay un entramado comercial muy fuerte, y detrás de todo esto, lo que se anda buscando es eso. Se anda buscando eso y se anda buscando ese libertinaje sexual, porque el sexo fue creado por Dios, es una bendición dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer como Dios lo ha establecido, sí. Pero hay toda una rebeldía y una rebelión del hombre a los principios del Señor, que lo que se anda buscando es el sexo libertino, una sexualidad que para nada llena a la gente, que la envuelve más en un círculo de daño emocional, porque siempre que violamos el diseño, siempre va a haber consecuencias. Julián, uno de los elementos que toman esos movimientos feministas y todo el que está a favor de este tema del aborto es el tema de que hay muchos que están a favor. Realmente, ¿qué dice la sociedad, Julián, y sobre todo la sociedad dominicana con respecto al tema del aborto? ¿Es cierto que el porcentaje de los que están a favor del aborto es mayor? Eso es falso. Incluso las encuestas que se llegaron a hacer no hace mucho tiempo, hicieron relucir esa realidad. Lo que pasa es que nosotros, gracias al Señor, somos un pueblo donde todavía los principios del cristianismo tienen cierto valor. No estoy hablando con esto de que somos una nación cristiana, para nada, nada que ver, pero digamos que sí hay muchos cristianos, sí hay muchos cristianos, y es una sociedad donde todavía esos valores morales del cristianismo tienen cierto peso, y lo que tiene que ver con el tema de Dios tiene todavía tiene su valoración. Aunque sabemos que es una sociedad que cada día va abandonando más esto que te acabo de decir. Entonces, producto de lo que tiene que ver con la Iglesia Popular, la Iglesia Católica y su influencia, y también la influencia que tiene la Iglesia Evangélica en el país, pues eso ha hecho que todavía en este país haya cierta conciencia que haga que la gente piense y diga, no, esto como que no anda bien. O sea, esa es la realidad que nosotros vivimos aquí. Una sociedad, vuelvo y repito, que no es una sociedad cristiana, porque no hay tal cosa como yo soy cristiano porque mi país es cristiano. Sabemos que a la luz de la Biblia, ser cristiano es cuando nosotros recibimos a Cristo y vamos a Él con confianza y nos arrepentimos de nuestros pecados, y ahí es que empieza nuestra vida cristiana. Eso es cristianismo. Pero este fue un país que se fundó bajo una identidad del cristianismo que se evidencia en que somos el único país del mundo que tiene la Biblia abierta, donde en su escudo de armas, pues aparece la palabra Dios, patria y libertad. Sabemos que los fundadores de la República fueron muy influenciados por el pensamiento cristiano, producto de, por ejemplo, el juramento trinitario, que fue el nombre de la Augustísima Trinidad, del Dios omnipotente. O sea, hay un lenguaje cristiano dentro de la fundación de la nación, y los
los principios constitucionales han sido permeados por este tipo de cosmovisión. Entonces tú dices, Julián, que la sociedad en sentido general, posiblemente si hacemos una encuesta y bueno, si abrimos los teléfonos, de hecho aquí en el programa, posiblemente nos vamos a dar cuenta que hay un porcentaje muy mínimo de personas que están realmente a favor de este tema del aborto. Entonces, Julián, quizás ya estamos para finalizar este programa. Yo creo que ha sido un programa sin desperdicio, porque nosotros, tú específicamente con el conocimiento que tiene de este tópico, de este tema, pues ha arrojado mucha luz a nuestros amigos, ¿verdad? Nuestros fieles amigos que siempre nos están viendo, tanto en televisión como en las diferentes redes sociales. ¿Cuál tú crees, Julián, quizás luego de esta pregunta nos daría quizás una reflexión final, cuál tú crees, Julián, que es el trasfondo definitivo de este tema del aborto? Bueno, el trasfondo definitivo, lo que hay detrás es una rebelión, o sea, viéndolo ya de una perspectiva como debe de verse, como la parte más real que tiene que ver con este aspecto espiritual. Lo que hay es una rebelión contra los principios de Dios, de su palabra, una necedad, como dice la palabra, que queriendo ser sabio por el ser humano se ha hecho necio, y que cambiaron con mentiras la verdad. O sea, hay una rebelión con un ataque directo que se manifiesta a través de esto, de Dios y de su palabra. Eso es lo principal, esa es la base principal. Ahora bien, eso desprende un sinnúmero de acciones que van dirigidos a la vida aquí en la tierra, y ahí viene lo que es el deseo de establecer la ideología de género, de establecer un libertinaje sexual rampante, el deseo de dinero también, y hay también planes para reducir la población mundial. Entonces, a través del aborto es un medio de reducción de la población mundial para que los millonarios sigan haciéndose más millonarios y que vaya eliminándose cada vez más la población mundial. De eso también, aparte de esas cosas que te he dicho. Y quizás, Julián, perdón que te interrumpa, quizás también agregar ahí que el Estado no quiere hacerse responsable de su responsabilidad. Exacto. Y se desprenden un sinnúmero, bueno, ya no podemos seguir, sí, ¿verdad? Pero se desprenden un sinnúmero de acciones perversas, lamentablemente. Bueno, Julián, gracias, hermano, por estar con nosotros en esta noche. Esperamos que este programa pues haya sido del agrado de todos nuestros televidentes y todos aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales. Julián, quizás tenerte aquí en un próximo programa sería muy importante. Un placer. Así que nada, pasen todos un feliz resto del día y pues nos vemos en una próxima entrega de su programa Palabra a Tiempo.